Bienvenidos a Seminario de Inspiración Ministerial número 4. Esta es la conferencia número 11 titulada Ni yo te condeno. Va a estar basada en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Así que les voy a pedir desde ya que tengan sus Biblias bien abiertas en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Muy bien. Hay una historia escandalosa en la Biblia que muchos en los primeros siglos del cristianismo creyeron que no debía estar incluida en las Sagradas Escrituras. Han existido muchas dudas referente a este pasaje. Muchos manuscritos antiguos no incluyeron este texto. El pasaje ha generado mucha controversia. Pero yo estoy convencido de que esta historia es parte del texto inspirado del sagrado libro de Juan, y lo que pasa aquí solo podía haberlo hecho Cristo. Algunos no querían dejar esta historia en la Biblia porque algunas esposas podían ser tentadas a ser infieles a sus esposos. Felizmente, hasta ahora sigue presente en nuestras Biblias y es una historia bella que tiene mucho que enseñarnos. Vamos entonces al versículo 1 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, que dice: Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Ahora, es muy probable que este incidente tomó lugar en Jerusalén en la última semana antes de la crucifixión. Los líderes espirituales desesperadamente estaban buscando alguna manera de acusar a Jesús. Y cuando cayó la noche y todos se retiraron a sus casas, Jesús pasó la noche en el huerto de los Olivos, como al parecer era su costumbre. Tal vez se envolvió en su manto, durmiendo al pie de algún árbol. Mientras él dormía, sus enemigos estaban llevando a cabo una reunión secreta. Fue una reunión de un comité de emergencia cuya meta era muy clara: ¿cómo podemos atrapar a Jesús? Estaban buscando alguna estrategia para poder acusarle de algún delito. Habían intentado anteriormente atraparlo con un truco acerca de los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes cuando le preguntaron si era lícito o no pagar impuestos a César? Pero esa vez el tiro le salió por la culata. Fracasaron rotundamente. Ahora tendrían que buscar otro plan. Y finalmente a uno de ellos se le ocurrió la brillante idea. Y dijo algo así: ¿se acuerdan de esa ley antigua que dice que los adúlteros deben ser apedreados? ¿Por qué no le presentamos a Jesús a alguien culpable de adulterio, alguien que fuera sorprendida con las manos en la masa, y exijámosle que Él nos diga si debemos o no aplicar la pena capital como dice la ley? Según él, va a decir que no, y podemos acusarle de enseñar algo contrario a la ley de Moisés. ¡Wow! Al parecer, parecía una idea fantástica. Hagamos eso, dijeron todos. Así que habían tramado este plan para atrapar a Jesús. Pero no se sabe si fue alguien de la zona roja que encontraron, pero de todas maneras uno puede suponer que fue alguien ingenuo, ¿verdad? Fue una cosa que encontraron a alguien en ingenuidad para formar parte de este plan para atrapar a Jesús. Digamos que fue una pobre mujer que de pronto se ve inmersa en una situación muy desagradable. Y mientras Jesús duerme en el huerto frente a la ciudad de Jerusalén, estos enemigos están tramando todo para este momento dramático. Bueno,
Leamos el versículo 2 que dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ahora ubiquémonos un poquito en el contexto geográfico. Está rayando el alba y Jesús se presenta en el atrio del templo. Un grupo de personas le rodean para escucharle. Jesús tiene fama de ser un buen rabí. Y él se sienta y comienza a enseñarles. Un buen grupo ya está presente. Es un momento perfecto para llevar a cabo el plan. De pronto hay un alboroto en la calle. Se escuchan voces y gritos. Un grupo de hombres aparece y se meten al círculo donde está Jesucristo enseñando. Son nuestros estimados líderes del templo, nada más y nada menos. Y tal vez contrataron algunos actores más, pero han venido para hacer un teatro, un show. Ellos interrumpen al maestro, Jesús deja de hablar y todos prestan atención. Nosotros no sabemos exactamente qué era lo que Jesús estaba enseñando en ese momento a las personas. Pero estos hombres vinieron a interrumpir al maestro. Algunas de las mejores enseñanzas de Cristo, mis hermanos, sucedieron después o durante alguna interrupción. Uno podría decir, benditas interrupciones. Porque, por decirlo de alguna manera, extrajeron algunas de las enseñanzas más excelentes, más conmovedoras de la mente y del corazón de Cristo. Pues en esos momentos, Él sale con respuestas fantásticas. Y es ahí donde brilla su sabiduría de manera espectacular, como todo el carácter brillante de Jesús. Ahora lo que vamos a ver es cómo su sabiduría brilla en medio de la oscuridad, en medio de la ignorancia y de la malicia. Y ver a Cristo en acción en este momento me convence que esta es una historia auténtica, porque solo Cristo podía haber manejado la situación como se manejó en esta oportunidad. Fue simple y sencillamente brillante, fue extraordinario. Es un momento más en la vida incomparable de Jesús. Leamos los versículos 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ubiquémonos. Un grupo de hombres viene arrastrando a una mujer. Maestro, hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Maestro, la hemos pillado infraganti. Estos señores son buenos para hacer teatro, ¿verdad? Ellos tiran la mujer a los pies de Jesús y con la cabeza agachada la mujer llora llena de vergüenza. No resulta muy fácil sorprender a alguien en el mismo acto del adulterio. Uno se puede preguntar, ¿y estos hombres entre comillas, por casualidad encontraron a esta mujer? Es difícil de creer eso, ¿verdad? Parecía una trampa. Estos hombres son una tanda de tramposos. Y ellos fingen estar muy escandalizados ante este caso de inmoralidad. Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¡Qué indignación! Leamos el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
¿Estás de acuerdo o no con la ley que dice que los adúlteros deben ser apedreados? La ley manda dar muerte a gente así. Pero antes queremos saber qué dices tú. Wow, todo parece que han acorralado a Cristo. El maestro hablaba mucho del perdón. Vamos a ver si él respeta la ley. Vamos a ver si él apoya lo que Moshe Rabenu, la expresión hebrea, Moisés, el gran maestro, nuestro maestro. Vamos a ver si él apoya lo que mandó Moisés. ¿Cómo es que Jesús se va a zafar de esta trampa? ¿Lo podrá hacer? Bueno, Juan dice en el siguiente versículo, el número 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Eso dice el versículo 6. Gracias, Juan, por aclararnos ese punto. Sospechamos eso desde el principio. Esta es una trampa. Todo esto fue una trama hábilmente confeccionada por estos impostores. Los hombres aparecieron con una mujer sorprendida en el adulterio, pero una pregunta tan evidente que salta a la vista es: ¿por qué no está el hombre? La ley de Moisés dice que ambas personas deben ser apedreadas. Usted puede corroborar esto en Levítico 20:10. ¿Desde cuándo el adulterio involucra a una sola persona? Queda muy claro que estos tipos son impostores. No han venido a aprender de Jesús. No, ellos han venido a atraparle. Y uno podría hacer un juego de palabras. No han venido a aprender de Jesús, sino han venido a aprehenderle. Esta es una trampa, está visto, es una trampa. Están buscando cómo acusar al maestro, pero fíjense lo que hace el maestro. En la segunda parte del versículo 6 dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La multitud se pone quieta. Todos están mirando. Todos están allí intrigados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? Y todos empiezan a poner su mirada en Jesús, en que Él se agacha al suelo, en su dedo y en lo que Él empieza a escribir en la arena. Jesús sabe muy bien de qué se trata todo esto. A Él nadie lo puede sorprender. Sabe que estos señores son tramposos y Él no les responde nada a primera instancia. Se agacha y se pone a escribir con su dedo en la tierra. Ignora por completo a esos hombres haciendo teatro en su delante. Bueno, hay mucha conjetura sobre esto, hermanos. ¿Qué fue lo que escribió Jesús en la tierra? Y hermanos, hay que decirlo claramente, nadie lo sabe. Nadie sabe lo que escribió Jesús en la tierra. Y de hecho, es la única vez que se menciona que Jesús escribió algo. No estamos dudando en absoluto que sabía escribir, pero es la única vez que se menciona que Jesús escribió algo. Pero tampoco vale la pena especular. Lo mejor es dejar ahí el tema. Creo que lo significativo aquí no es lo que escribió, sino el hecho de que escribió. Y observen, Juan lo menciona dos veces. Menciona en el verso 6 y en el verso 8 dice nuevamente: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Estos hombres quieren ver si Jesús iba a ir en contra de la ley de Moisés. Y eso les daría motivos para acusarlo. Pero en realidad no fue Moisés quien escribió la ley. Quien escribió la ley fue Dios mismo. Y lo que estos señores no se dan cuenta es que Dios de los cielos y Jesús de Nazaret son la misma persona. Ya lo tenía, ¿verdad, hermano? Que el Dios del Antiguo Testamento que escribió las leyes para Moisés y Jesús de Nazaret que está escribiendo ahora en la tierra son la misma persona, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén esta noche? Ellos quieren usar la ley para acusar a Jesús sin darse cuenta que Él es quien les dio la ley. Quieren usar la ley para acusar al dador de la ley. Bueno, mucha suerte. Es bien irónico lo que está pasando aquí en este pasaje. El dador de la ley está ahí delante de ellos, escribiendo en el suelo con el dedo. Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En Sinaí, Dios usó su dedo para escribir las tablas. En Juan 8, Jesús está usando su dedo para escribir en tierra. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No. El legislador divino del Antiguo Testamento es el nuevo legislador del Nuevo Testamento. Jehová en Sinaí es Jesús de Nazaret en Jerusalén. Estos religiosos no se dan cuenta que están hablando con aquel que escribió la ley. Y ahora ellos quieren saber si el autor de la ley se atreve a decir algo en contra de la ley que él mismo escribió. Es una situación fascinante que se desenvuelve aquí. Estos impostores no consiguen una respuesta del maestro, pero siguen insistiendo. Ellos creen que le tienen a Jesús acorralado. La ley manda apedrear a esta mujer. ¿Él va a mantener en alto la ley o no? Ellos esperan escuchar alguna palabra que sirva para acusar a Jesús. Y creyéndose, como decimos en Guatemala, muy pilas, se paran muy farsantes, esperando una respuesta del maestro, con aquella actitud de decir, ja, 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 te cachamos, hoy sí. Estos hombres no tenían ni la menor idea de quién era Jesús. No se imaginaban cuál era su verdadera identidad. Y por cierto, no estaban nada preparados para lo que les venía. Versículos 7 y 8. Cada vez se pone más interesante esa historia. Leamos lo que dice el texto bíblico. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántos habían allí presentes? ¿20? ¿30? ¿40? No lo sabemos. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. En muchas ocasiones salieron palabras muy sabias de los labios de Cristo, pero creo que nunca Jesús lo hizo tan bien, tan excelente como en esta oportunidad. Este es un monumento a la sabiduría. En el capítulo anterior, en el verso 46, hay un grupo de hombres que exclaman: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bueno, aquí lo hace de nuevo. En realidad, si habláramos en términos futbolísticos,
Jesús les ha metido un golazo de medio campo. Dijo palabras que dejaron a sus oyentes totalmente atónitos. Quedaron boquiabierta. Bueno, completamente goleados. Caballeros, adelante con el juicio. Pero hay un detalle: que comience a tirar piedras el que se encuentre libre de toda culpa. Uno podría decir, hay un pequeño detalle. Y siguió escribiendo en el piso, dejando que sus palabras causaran ese efecto devastador. Los impostores quedaron atónitos, se quedaron sin palabras. Es una pena que nadie estuvo presente allí con una cámara fotográfica para subirla a su Facebook, para volver viral el rostro de todos aquellos. Había una sola condición que le concede a uno el derecho de juzgar, mis amados hermanos, y ese es no tener pecado. Muy bien, dice Cristo, ok, comiencen a tirar piedras, pero que empiece aquel que esté libre de pecados. Condénenla, pero asegúrense primero que ustedes están sin culpa. ¿Qué derecho tiene un culpable de juzgar a otro culpable? ¿Qué derecho tiene un pecador de tirar piedras a otro pecador? Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían, y diríamos en buen chapín, con la colita, con el rabo entre las piernas, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¡Wow! 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 Uno por uno dejaron caer todas las piedras. Se acabó el debate, se acabó el juicio. No sabían qué más decir y se retiraron. A menudo, mis amados hermanos, nosotros llamamos a esta historia la mujer encontrada en adulterio. Pero en realidad esta historia no es acerca de una mujer encontrada en adulterio. Esta historia es acerca de tirapiedras encontrados haciendo trampas. ¿Ah? Tirapiedras encontrados haciendo trampa, ¿no es cierto? ¿No es un título más justo de lo que ocurrió en esta narrativa? Tiene más que ver con hombres que quieren arrojar piedras que de una mujer sorprendida en adulterio. La respuesta de Cristo es un ejemplo clásico de la extraordinaria sabiduría del Señor. Nadie podía entablar una discusión con él y salir airoso. Nadie. Los mejores eruditos y teólogos de la época intentaron tenderle trampas y todos sus mejores intentos fracasaron. Nadie pudo con Jesús. Había algo tan claro, tan profundo, tan auténtico, tan poderoso, tan autoritativo en sus palabras, que los rabinos ancianos se maravillaban de su enseñanza. Después de salir derrotados, un buen número de veces leemos en Marcos 12:34, y cito: y ya ninguno osaba preguntarle. Finalmente dijeron: no podemos. No hay manera de cacharlo en algún error, en alguna mentira a Jesús.
Y nadie más se atrevió a hacer preguntas, porque cada vez salían perdiendo, salían avergonzados. Y por decirlo de alguna manera, las encuestas le daban a Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le daban a Jesús? Victoria. El rating de Jesús, mire, subía exponencialmente, subía meteóricamente. Este carpintero de Nazaret, sin realizar estudios superiores, siempre hemos dicho que Jesús fue un rabino empírico. Tenía una sabiduría asombrosa. Nadie le pudo arrinconar, nadie le pudo ganar en una discusión. Nunca se quedó perplejo ante nada ni nadie. Y con mucha razón los de su pueblo Nazaret dijeron en Mateo 13:54, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? El famoso pensador francés Juan Jacobo Rousseau, que no fue ningún cristiano, él escribió estas palabras. Dice: ¿puede la persona cuya historia relatan los evangelios ser un hombre? ¡Qué dulzura! ¡Qué pureza en sus maneras! ¡Qué bondad tan estimulante hay en sus instrucciones! ¡Qué sublimidad en sus máximas! ¡Qué profunda sabiduría en sus discursos! ¡Qué lucidez mental! Si la vida y muerte de Sócrates son la de un filósofo, la vida y muerte de Jesús son las de un Dios. ¡Wow! Como dije, estas palabras no fueron dichas por un cristiano, fueron dichas por un filósofo. Un filósofo no lo catalogaríamos directamente ateo, pero un filósofo que estaría más en el ámbito del agnosticismo. Aún sus enemigos admiraban a Jesús y se asombraban de su sabiduría. Jesús tenía una cosa más que decir en esta historia, una palabra más para la mujer, y lo leemos en los versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Wow. Esos caballeros que estaban ahí, ¿dónde se fueron? Los tirapiedras, ¿dónde están? Habían sufrido un revés terrible. Su plan, por enésima vez, había fracasado. Y no les quedaba más que escabullirse calladitos y salir de ese lugar. En realidad, mis hermanos, había una sola persona presente en ese lugar sin pecado. Había uno solo en condición para arrojar piedras, uno solo que tenía la autoridad moral para hacerlo. Así que aquí tenemos a alguien que cumple el requisito para ser juez. Y fíjense lo que dice: el único sin pecado, el único habilitado para ser juez. Dice la segunda parte del versículo 11: Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién dice amén esta noche? Hemos visto la sabiduría del Señor, aquí vemos su compasión y su ternura. Fíjense cómo Cristo trata con esta mujer. No le dio un fuerte jalón de orejas, no la avergonzó, no la reprendió duramente. Tuvo para ella una palabra de misericordia, una palabra de ternura y compasión.
esta mujer estaba herida y caída, y Jesús no se encargó de echar sal a la herida. Para los fariseos ella era un instrumento para tender una trampa. Para Jesucristo era una vida preciosa, era una mujer amada por Dios. Irónicamente, quienes querían avergonzar a Jesús se fueron avergonzados. Quienes querían condenar a la mujer se fueron condenados por su propia conciencia. Como dice el refrán, estos tirapiedras vinieron por lana y se fueron trasquilados. ¿Y cuál es la actitud de Dios cuando venimos ante Él después de ser derrotados por el pecado? ¿Cómo responde Dios cuando hemos vuelto a caer? Cuando hemos vuelto a pecar? Cuando hacemos lo que no teníamos que hacer y no hacemos lo que sí teníamos que hacer. Este incidente tiene mucho que enseñarnos al respecto. Nos muestra cómo trata Dios a una persona que se ha embarrado pero hasta la coronilla en el pecado. Sabemos que Dios odia al pecado. Lo odia como una mujer puede odiar el cáncer que destruye la vida de su esposo. Dios aborrece el pecado porque destruye la vida de los seres que Él mismo creó a su imagen y semejanza. El pecado provoca la ira de Dios. Pero ¿cómo Dios trata al pecador que viene cabizbajo, humillado, avergonzado delante de Él? Fíjense cómo Jesús trató a esta mujer. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué dignidad, qué fineza, qué ternura, qué respeto. Cristo le dio una palabra de misericordia. Cristo le dio una palabra de esperanza, una palabra de perdón. La mujer estaba hecha trizas y estaba segura que de allí no saldría viva. Pensó que este rabino solo tendría palabras de condenación, palabras de reprensión para ellas, pero no fue así. Cristo ministró a su corazón con esa compasión y ese amor que le caracterizó siempre. Uno de los grandes teólogos del siglo XVII fue Thomas Goodwin. Él era uno de los predicadores más aclamados de su época. Goodwin escribió un libro que se tituló El corazón de Cristo en el cielo hacia pecadores en la tierra. Y lo que este teólogo demuestra en su obra es que el Cristo coronado con majestad y gloria es el mismo Cristo compasivo que 2000 años atrás anduvo por los caminos polvorientos de Galilea. Su amor, su ternura, su compasión no han cambiado, pero ni un ápice. Goodwin declara que hay dos cosas que despiertan la compasión de Cristo. En primer lugar, la primera es nuestras aflicciones y sufrimientos. Y la segunda, dice Goodwin, son nuestros pecados. Este teólogo dice que nuestros pecados le conmueven, le impulsan a compadecerse más que a enojarse. Cuando Dios nos mira sumidos en el pecado, su compasión aumenta más hacia nosotros, como el corazón de un padre hacia un hijo que está con alguna horrible enfermedad. Cuando un hijo sufre con una grave enfermedad, el padre no le ama menos porque está enfermo. A lo mejor le va a amar más. Su corazón se llena de compasión al ver a su hijo sufriendo. Y Goodwin dice: así es Dios. La enfermedad del pecado no hace que su amor se apague, más bien hace que crezca mucho más. Nuestros pecados hacen que el corazón de Cristo se inflame de compasión.
Este teólogo realmente nos sorprende. Cuando tropezamos en el pecado, estamos seguros que Dios está muy enojado. Eso es lo que creemos, que Él nos mira molestos, con el ceño fruncido. Woodman nos dice equivocados. Si estuviéramos en un error, en un reality, en la televisión dirían, ¡oh!, sonaría la chicharra y dirían, error. Nuestros pecados no despiertan la ira de Dios, más bien ellos despiertan más afecto en su corazón. Hay pocos pasajes donde podemos ver esto tan claramente como en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. En el libro de Oseas tenemos esta lectura. Oseas 11, versículos 7 al 9. Dice así: Entre tanto, mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. Oiga, es Dios hablando de lo que siente, cómo reacciona ante la soberbia y el rechazo de su pueblo. Y dice en el versículo 9: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti, y no vendré contra la ciudad. ¿Qué les parece? Frente a un pueblo rebelde, el profeta nos muestra el corazón de Dios. ¿Y qué dice este pasaje acerca de Dios? Dice: el corazón de Dios se compadece de su pueblo descarriado y desobediente. Dios mira a su pueblo entregado al pecado. El verso 7 dice: mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí. ¿Y cómo responde Dios? Fíjense lo que dice este pasaje. Nos da un vistazo insólito del corazón de Dios. Le vemos profundamente conmovido, su corazón se inflama de compasión por su pueblo. No puede de ninguna manera abandonarlo, porque son suyos y nada podría hacer que los abandonara. Una versión traduce el verso 7 de esta manera: mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. ¿Quién hubiera imaginado que Dios reaccionara así? Acostumbramos manejar un concepto de un Dios descalificador, de un Dios juzgador. Pero Oseas 11 nos muestra un Dios que nos sorprende. Su compasión es demasiado grande, demasiado fervorosa. Este pasaje nos obliga a repensar nuestras ideas acerca de Dios. Hay una cosa que debemos entender: nuestros pecados no son lo suficientemente poderosos para impedir que Dios nos ame. Nuestros pecados no son capaces de apagar el amor de Dios. Por más grandes, sucios que sean nuestros pecados, su amor es mucho más grande. Cuando Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, había una sola condición que le concede a uno el derecho de juzgar a otro, y es el no tener pecado. Comiencen a tirar piedras, pero empiece aquel que esté libre de pecado y sin culpa. Había uno solo que podía arrojar la piedra. Había uno solo sin pecado. Y el verso 46 de este capítulo dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En el capítulo 8, en el mismo capítulo que estamos meditando en esta noche, en el versículo 46, Jesús
se para delante de una multitud y les pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de los aquí presentes se atrevería a hacer esta pregunta en su red social? ¿Quién de los oyentes, a través de Canal Peniel o a través de alguna red social, quién de ustedes se atrevería a hacerle esta pregunta a sus contactos, amigos, familiares, vecinos, colegas, etcétera? ¿Quién de ustedes me acusa de algún vicio? ¿Quién de ustedes me redarguye de alguna maldad? Quiero decirles, mis hermanos, que yo no lo haría. Jamás. Ay, el día que yo ponga en mi Facebook: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? 400 comentarios, hermano. Tantas veces que habré fallado. En ese lugar había uno solo sin pecado. Había uno solo que no tenía nada de qué le acusaran. Nadie podía señalar a Cristo ni una sola falta. Él fue el único sin pecado. Solo Cristo tenía el derecho moral de condenar a esta mujer, pero no lo hizo. Y lo que hizo Cristo fue: Él fue a una cruz y dijo: tiren las piedras a mí. ¿Quieren tirar piedras? Tírenla, pero tírenmelas a mí. Apedréenme a mí. No voy a huir. Aquí me voy a quedar. Yo voy a sufrir el castigo. Yo voy a tomar el lugar de esta mujer y de cada uno de los pecadores de este mundo. Él se dejó condenar a favor de nosotros, mis hermanos, a favor de usted, de mí. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilloso es nuestro Salvador! ¿A quién le nace darle un aplauso a este momento? Ni yo te condeno, Jesús le dijo. Observen, la primera palabra del Evangelio es: no te condeno. La primera palabra del Evangelio es: ponte las pilas. La primera palabra del Evangelio no es: ¿cuándo vas a dejar de fallar? La primera palabra del Evangelio es: ni yo te condeno. Es una palabra de perdón y de liberación. Esta palabra resuelve nuestro pasado, borra nuestras culpas, limpia nuestro corazón. Fíjense, el único que tiene el derecho de juzgarnos viene a defendernos. Óigalo bien, el único que tiene el derecho de juzgarnos viene a defendernos. Viene a perdonarnos, no viene a condenar, viene a salvar. Y la razón por la que puede hacer eso es que en la cruz del Calvario Él fue condenado. Él fue condenado a muerte en nuestro lugar. Y eso significa que todas las cosas malas que hemos hecho quedan borradas del registro. Hay una frase encantadora que aparece en la epístola a los Hebreos que dice esto. Dios dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 3 veces en la Biblia Dios declara que Él no se acuerda de los pecados de su pueblo. ¿Puede usted creer? Lo puede corroborar en Isaías 43:25. Ezequiel 18:22, Miqueas 7:18 y Hebreos 10:17. Pero esa declaración, claro, inmediatamente
hace saltar una pregunta: ¿cómo el Dios omnisciente? Es decir, que todo lo sabe, no se acuerda de algo. Si la Escritura dice que nada está escondido ante Él, entonces, ¿qué quiere decir esta frase extraña? Ponga atención, mi amado hermano. Un estudioso lo explica de esta manera, y cito: Dios olvida los pecados. La expresión es tan fuerte, tan violenta, tan contradictoria, que habría que interpretarla así: Dios hace que lo que sucedió no haya sucedido jamás. Este es el poder y el milagro del perdón divino. Que los pecados no solo quedan exterminados del universo, quedan depurados de la historia. Diríamos en términos de computación, Dios elimina, no solo delete, sino erase. Dios borra, Dios elimina nuestros pecados de su disco duro. Qué buena noticia, ¿verdad? Nunca más tendremos que toparnos con ellos. Nunca más. ¿Qué les parece? El pecado que tú no puedes olvidar es el pecado que Dios no puede recordar. ¿Te gusta esa frase? El pecado que tú no puedes olvidar es el pecado que Dios no puede recordar. Algo sucedió en la cruz que fue tan poderoso, tan fuerte, que hace que mis pecados ya no existan. Hace que lo que sucedió no haya sucedido. El poder de la cruz es que hace que nuestros pecados sean exterminados, borrados, erradicados de la historia del universo. Lo que Jesús hizo con mis pecados es tan poderoso que incluso un Dios omnisciente que todo lo sabe ya no puede encontrarlos en su memoria. Ni yo te condeno. Ahí es donde comienza el Evangelio. Perdón total, pecados borrados. Vivir de una manera diferente. Vete y no peques más. Cristo no solo resuelve el pasado de las personas que acuden a Él, Él también obra en el presente. Cristo no solo nos quita nuestras culpas, también Él cambia nuestra conducta. Él nos da poder para andar en novedad de vida. Hay algo importante que debemos tomar en cuenta. Cuando Jesús dijo, vete y no peques más, eso es más que un mandato. Es un mandato que viene con una provisión de gracia, y esta gracia nos da poder, nos capacita para hacer lo que Él dice. ¿Saben ustedes que en Marcos capítulo 3 se relata la historia de un hombre con una mano paralizada? Dice el Evangelio, con una mano seca. Y cuando Jesús entra a ese lugar y mira a esta persona, bueno, era un hombre con la mano seca, conocido, famoso. Pero todos están expectantes. No están dudando de que lo pueda sanar. La preocupación de ellos si lo va a sanar en un día sábado. Ese es su, como decimos nosotros en buen chapín, ese es su rollo. Pero Jesús llama a este hombre y le dice, ven. Y el hombre va. No sabe qué es lo que Jesús va a hacer ni qué va a decir. Y Jesús, ante el asombro de él y de todos, le dice, extiende tu mano. Si hubiese sido ese hombre enfermo, si hubiese sido estadounidense, le hubiera respondido, excuse me. ¿Cómo? Extiende tu mano. Señor,
si es eso precisamente lo que no puedo hacer? Si quieres que cante, dímelo y voy a cantar. Si quieres que salte, dime, voy a saltar. Pero extender la mano, ¿no te das cuenta que es precisamente mi impedimento, mi enfermedad? Ajá, diría Jesús. Sí, lo sé. Precisamente, quiero que extiendas tu mano. Y saben, mis amados hermanos, que este hombre confió en Jesús y obedeció a la voz de Jesús y fue sano. Y ahí está la clave para una vida cristiana victoriosa. Hermanos, hay muchos mandamientos que nosotros lo consideramos imposibles de ser guardados. ¿Qué les parece este? Ama a tus enemigos. Otra vez, un estadounidense diría, excuse me, ¿cómo? ¿Cómo puedo amar a un enemigo, a alguien que me desea el mal? Eso no es amor, eso puede ser hasta, no sé, hasta morbo. Eso suena a masoquismo. Eso no es amor. Extiende tu mano. Ama a tu enemigo. Confía en mí. Obedece mis palabras y verás. Hay muchas personas que tienen serios problemas de carácter, hábitos muy bien enraizados, malos hábitos en su vida, que están lidiando con ellos por días, semanas, años, décadas, que se siguen diciendo a sí mismo, no puedo, no puedo, no puedo cambiar, no puedo cambiar. Genio y figura hasta la sepultura. No puedo cambiar, nunca podré cambiar. Y Dios le sigue diciendo a todas esas personas, extiende tu mano, confía en mí, obedece mis palabras y verás. Aleluya. Es el descubrimiento alucinante de ser perdonados que nos fortalece para decir no al pecado. John Wesley afirmó que una vida de santidad se nutre del perdón. Él dijo, el perdón es la raíz de todo. Toda vida cristiana victoriosa tiene una raíz. Y esa raíz se llama, ¿qué cosa? Perdón. Perdón. En la conferencia pasada, nuestro querido hermano Jorge Schulz nos decía que nosotros servimos a partir de ser abrazados y perdonados por el Padre. Ese es el inicio de una vida cristiana fructífera, de una vida cristiana dedicada al servicio, de una vida cristiana dedicada a la transformación del carácter. Nuestra vida cristiana parte del hecho de ser perdonados. Y como lo dijo aquel escritor, que nosotros amamos a Dios por la única razón por la que Dios nos amó, ¿qué? Primero. Dios nos amó primero. Esto, mis amados hermanos, no significa que nunca vamos a pecar, porque a menudo tropezamos, pero ahora caminamos en una nueva dirección. Como el niño que está aprendiendo a caminar, se cae, se tropieza, se dobla el pie, patea una pata de la mesa, se levanta una uña, pero ahí está papá, ahí está mamá. ¿Para qué? Para arrullarlo, levantarlo, sobarle las rodillas y decirle, ¿qué? Vamos, mi hijo,
inténtelo nuevamente. Aprendemos a decir no a la tentación. Vamos descubriendo el gozo de caminar en santidad. Así que, para concluir, ¿qué nos enseña esta historia? Vamos a mencionar 3 cosas a manera de repaso. En primer lugar, diremos que esta historia nos enseña que Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Número 2, ¿qué nos enseña esta historia? Que tus pecados no son tan poderosos como para apagar el amor de Dios. Y número 3, que solo hay una persona que tiene derecho a juzgarte. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la única persona que tiene derecho a juzgarnos? Jesús de Nazaret. ¿Y qué hace Él? Dio su vida por ti. Así que podemos acudir a este maravilloso Cristo con nuestros fracasos y tropiezos. Su compasión es más grande que nuestros pecados. Él está para perdonar, para levantar y para restaurar. Él restauró a esta mujer encontrada en adulterio. Y querido hermano, eso también lo puede hacer contigo. Quiero terminar esta conferencia invitando una vez más a todos aquellos amigos que todavía están dudando de si Dios los ama. Quiero que estén muy convencidos que Dios los ama. Tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Su corazón, y como lo escuchamos en la conferencia anterior, su casa está llena de amor. Su casa está llena de gozo. Su casa está llena de belleza. Está llena de gracia, está llena de misericordia. El corazón de Dios, hay mucho perdón para ti. Ninguno de tus pecados, por más sucios, por más vergonzosos que hayan sido, pueden apagar el amor de Dios que tiene y siente por ti. Yo quiero en esta noche invitarte a hacer esta oración conmigo. Padre, esta noche he aprendido cuánto me amas. Es inexplicable tu amor para mí. Yo que te he fallado tanto, Señor. Yo que te he dado la espalda innumerables veces. He sido indiferente, ingrato contigo. Pero tú has insistido una y otra vez, extendiendo tu mano de ayuda, extendiendo tu mano de perdón, queriendo atraerme hacia ti para recibir tu abrazo. Hoy, esta noche, confieso a tu Hijo amado Jesús como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por tu Espíritu. Gracias por ese regalo precioso de la vida eterna. Amén. Pues querido amigo, si usted hizo esta oración, déjeme decirle con toda autoridad, usted ya ha sido perdonado. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay una maravillosa, hay una fascinante, hay una extraordinaria vida nueva para usted. Bienvenido al abrazo del Padre. Comuníquese con Canal Peniel, el canal que está auspiciando SIM 4, el Seminario de Inspiración Ministerial. Llame a este canal y diga: hoy conocí a Cristo como mi Salvador. Hoy puedo decir que soy salvo. Hoy puedo decir que soy perdonado. Nos alegrará muchísimo saber de la decisión que usted ha tomado en esta noche. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención y una vez más, gracias, pastor.